Te invitamos a compartir unas importantes reflexiones sobre cultura de paz y buen trato. En el marco del 25 de noviembre, día en que conmemoramos el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, les invitamos a reflexionar sobre lo que implica el buen trato y lo que implica la cultura de paz. Una forma de prevenir esta terrible pandemia que vivimos, violencia por razones de sexo, situación que en nuestro país, en la República Dominicana, genera los feminicidios, consideramos importante que trabajemos lo que implica ser hombres y mujeres por una cultura de paz. Noten que hablamos de ser, no de tener una cultura de paz, porque consideramos que como seres humanos debemos constituirnos de esta esencia propia y originaria que somos, siendo hombres y mujeres que nacemos desde nuestra propia naturaleza, orientados a convivir con otros. Tenemos que reaprender lo que implica una sana convivencia, el respeto y el reconocimiento del otro. Y desaprender todo aquello que desde la cultura en la que hemos sido formados nos lleva al rechazo del otro, inclusive a tentar y a dañar la vida de las personas. Cuando hablamos de cultura de paz y de buen trato, decimos, bueno, hagamos un trato por el buen trato. Esto fue una campaña educativa que hace muchos años se implementó en nuestro país y que permanece siendo tan necesaria como en aquel tiempo. Un trato por el buen trato que promueve una cultura de paz en la familia, en la escuela, en la comunidad. Y es una cultura de paz desde los enfoques de derechos, desde los fundamentos de la dignidad humana de toda persona. Y para nosotros esa dignidad humana tiene sus cimientos en que hemos sido creados por Dios y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hombre y mujer, varón y mujer, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Este es el fundamento cristiano de la dignidad humana. Esta cultura de paz que propicia relaciones armoniosas, pero sobre todo relaciones de respeto, propicia la inclusión, la solidaridad, la igualdad, la equidad. Y parte de un ente fundamental, de un elemento fundamental, que es el reconocimiento del otro. Reconocer a la otra persona como un otro a quien yo tengo que respetar, tengo que cuidar y de quien yo también soy responsable. El mes de noviembre es el mes de la prevención de la violencia, teniendo como fecha conmemorativas el 19 de noviembre, que es el Día Mundial de la Prevención del Maltrato y del Abuso Infantil, y el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Entonces, durante este mes se intensifican acciones para la construcción de una cultura de buen trato, de una cultura de paz. Pero esto no nos puede quedarse en el mes de noviembre, porque la vida cotidiana, el día a día, cada segundo cuenta para que podamos reaprender a ser hombres y mujeres de paz, para que podamos reaprender y construir una sociedad donde podamos vivir sin tener miedo. No decimos sin tener miedo de ser feliz, sin tener miedo del otro, de la otra, y mucho menos sin tener miedo de una persona que está a nuestro lado. En el caso de las niñas y de los niños, sin tener miedo de su madre, de su padre, de sus adultos y amigos cercanos, de las mujeres sin tener miedo de sus parejas, de las personas cercanas ni de su expareja, a los hombres sin tener miedo de otros hombres o de otras o de mujeres. ¿Sí? ¿Cómo podemos reaprender a convivir como seres humanos en esta sociedad en la que tenemos, en la que vivimos? ¿Sí? Nos invitamos a un lema que hemos trabajado también con nuestros estudiantes, que es me cuido, te cuido, nos cuidamos. Seamos seres humanos humanizados, porque partimos del reconocimiento de que la sociedad en la que hemos ido formando nos va deshumanizando. Y la tarea que tenemos es con una mirada crítica a reconocer aquello que nos deshumaniza para reconstruirnos en aquello que nos humaniza. Soltar lo que nos deshumaniza
aspectos que hemos incorporado en nuestra propia esencia, en nuestro propio modo de ser, y situaciones externas que tenemos que soltar para que nos dejen ser, ¿no? Ser seres humanos humanizados, que es para lo que hemos sido creados y creadas, que es la esencia propia del ser humano. En este sentido, te invito a que puedas vivir con tu pareja, con tus hijos, con tus hijas, con tus amigos, con tus amigas, este compromiso de me cuido, te cuido, nos cuidamos. Esta es la esencia del buen trato. Esto es hacer un trato por el buen trato, ¿no? En la República Dominicana, eh, la República Dominicana es uno de los países con mayor tasa de feminicidios. Según reporte de la CEPAL, República Dominicana está en el tercer lugar de América Latina en casos de feminicidios. Es muy probable que en este momento en que hablamos de esto, una mujer esté siendo asesinada o amenazada. Cerca del 70% de las mujeres entre 15 años de edad y más afirman haber experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Tenemos grave situación con el embarazo de las adolescentes, con la pobreza, la desigualdad social, la violencia contra las mujeres, que son parte de los problemas que más afectan la realidad dominicana. Cuando hablamos entonces de cultura de paz y de buen trato, estamos hablando de una urgencia, de una decisión que no es solo personal, sino también política, porque atañe al Estado el promover una cultura de paz desde las diferentes instancias, para que tanto desde las familias, desde la escuela, desde la comunidad, desde las iglesias, nos aboquemos todos y todas en esta meta común. Vivamos, construyamos una cultura de paz. Fíjense, según datos de la Procuraduría General de la República, del año 2005 al año 2022, fueron víctimas de feminicidios 1.653 mujeres. Y del 2020 a 2022, más de 200 mujeres perdieron sus vidas de manos de su expareja o de su pareja. Estos asesinatos, en su mayoría, fueron cometidos con armas de fuego. Más del 75% de estas mujeres son menores de 35 años de edad. Y varios de estos crímenes fueron de la manera más atroz y salvaje. Inclusive ustedes recuerdan los casos de Emily, ¿no? Una violencia extrema, un asesinato de violencia extrema, los casos de mujeres que son asesinadas y primero les rocían ácido del diablo en su rostro, ¿no? Esto nos tiene que poner en alerta, ¿sí? Hablamos de una cultura de paz porque necesitamos reconstruir nuestra propia humanidad, nuestra propia subjetividad. Necesitamos repensar nuestro modo de ser, el modo de ser y de estar en el mundo. Y una clave importante, necesitamos una masculinidad humanizada. Decíamos, la deconstrucción de la masculinidad machista es urgente y necesaria. Y esto solo es posible a través de procesos educativos. Es fundamental trabajar la masculinidad, poder desaprender lo que el machismo incorpora en la formación de nuestros varones para erradicar la violencia contra las mujeres. Además, tenemos que desaprender lo que el machismo incorpora en la feminidad, en el modo de ser mujeres, para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres. Es necesario que trabajemos juntos y juntas. Realizamos esfuerzos, se han realizado esfuerzos, pero hemos notado que necesitamos aún más. Y esto es un desafío para las universidades, para trabajar con los jóvenes y las jóvenes que se van formando como profesionales, pero recordamos, como decimos en Pucamaima, que para tener un buen profesional, primero necesitamos un buen ser humano. Por esto es importante que abordemos estas temáticas como un eje transversal en la formación de nuestros jóvenes y que desde la infancia, en la familia, en la escuela y a través de diferentes estrategias que el Estado
incorpore, podamos trabajar con todo lo que provoca y promueve la violencia en todas sus dimensiones, no solo la violencia contra la mujer, sino la violencia en todas sus dimensiones. Fíjense, referirnos a buen trato desde una dimensión política es exigir y tener garantizados nuestros derechos individuales y colectivos, como son los servicios de salud, la educación de calidad, comunidades higienizadas, limpias, vivir dignamente con iguales oportunidades para mujeres y hombres, sin importar el sexo, ¿no? Vivir dignamente y tener iguales oportunidades, sin importar sexo, condición social, ideología. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa es que eres un ser humano y propiciar que tú como ser humano seas una persona de bien. ¿Y qué significa una persona de bien? Pues es una persona que reconoce a la otra persona como una igual, que no te discrimina, que no te pone zancadillas, que te cuida, aunque no te conozca. Es una persona que reconoce a la otra persona como un ser humano, con libertad, como un ser humano con decisión propia, con voluntad propia. Por eso, cuando esta persona te dice, por ejemplo, en una relación de pareja, te dice, mira, no puedo continuar contigo, pues tú, con la madurez emocional que has desarrollado, porque te has formado en una cultura de paz, puedes, puedes decir tranquilamente, bueno, si no quieres estar conmigo, entonces se finaliza la relación. ¿Sí? Esto es fundamental, porque muchos de los feminicidios se realizan porque el hombre no admite la separación. ¿Sí? No admite la separación, ¿por qué? Porque en su cultura aprendió que esa persona, esa mujer, es mi mujer, es mi objeto, no me puede dejar. Y porque aprendió que esa separación para los otros hombres puede ser un atentado a su propia masculinidad. ¿Cómo podemos aprender, reaprender dónde está la fuerza de tu ser? ¿Sí? ¿Qué es lo que te representa como ser humano? ¿Cómo podemos desaprender que lo que los otros piensan de ti no es lo fundamental, sino lo que tú mismo vives? ¿Cómo podemos formar hombres, masculinidades orientadas al reconocimiento del otro, al respeto de la otra persona, y feminidades orientadas al respeto de la otra persona? Hombres y mujeres que se respeten a sí mismos y que respeten a los demás. La cultura de paz tiene que partir necesariamente de este reconocimiento. Reconocer al otro. Es un reconocimiento entendido como la necesidad de ser aceptadas y aceptados en la individualidad como seres diferentes, espaciales, que tienen derecho a escoger un espacio físico, un espacio intelectual, un espacio afectivo en la vida propia y en la vida de otros. El reconocimiento permite que a las personas se les otorgue el derecho de ser escuchadas, de ser vistas, de ser reconocidas y de disfrutar de garantías para su vida, su integridad y desarrollo. El reconocimiento y la aceptación es evidencia de que somos aceptados por el otro, pero el reconocimiento también y la aceptación se evidencian en las oportunidades de desarrollo que las madres, los padres les dan a sus hijos y a sus hijas desde la aceptación propia. Aquí nos referimos no solo a la satisfacción de sus necesidades físicas y materiales, sino a la provisión de las necesidades emocionales y afectivas. Es decir, el amor, ¿sí? Las oportunidades de expresión, de creatividad, de realizar actividades aplicadas a la vida física, intelectual y emocional. ¿Por qué es clave en la formación de una masculinidad humanizada el tener la oportunidad de vivir las emociones? Pues porque en la cultura en la que vivimos, a los varones se les suele reprimir las emociones, porque se entiende que eso es algo de mujeres. Y fíjense, las emociones es algo de seres humanos, ¿no? Y los varones son seres humanos.
Los avances en la salud mental nos están dando muchas alertas sobre esto. El niño tiene que llorar porque es un ser humano, tiene que expresar sus afectos porque es un ser humano. En este sentido, trabajarlo desde el buen trato y desde una cultura de paz implica necesariamente abordar también nuestra afectividad sin estereotipos. Otro aspecto importante para trabajar el buen trato y la cultura de paz es la empatía. La empatía se construye sobre la conciencia de uno mismo. Cuando más abiertos estamos a reconocer y a manifestar nuestros propios sentimientos, más fácil podemos aceptar y reconocer los sentimientos de los demás. Fíjense que es de doble vía. No se trata de un vaciamiento de mí, sino se trata de que al ser reconocido por el otro y poder reconocer al otro, pues puedo entablar ese vínculo entre humanos, ¿no? De tal manera que la empatía se constituye en la habilidad para saber qué sienten los demás personas, ¿sí? Y para esto entra en juego una gran cantidad de situaciones de la vida, desde las ventas y la administración hasta el idilio, la paternidad, la maternidad, pasando por la compasión y la actividad política. Las emociones de la gente se expresan en palabras y con frecuencia existen otras señales, canales no verbales, como los gestos, el tono muscular, los ademanes, el tono de voz. ¿Sí? Fíjense, cuando gritamos a la otra persona, lo que constituye violencia verbal, ¿sí? Estamos demostrando que no hay empatía. Cuando esto se da en una pareja, es permanentemente gritos, 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 no hay empatía. ¿Sí? No hay reconocimiento del otro o de la otra. Un gesto de despecho, de degradación del otro, tampoco muestra empatía. Ojo, y si no hay empatía, mucho menos hay amor, porque la empatía es una condición para que exista el amor, ¿no? Es necesaria en el amor. Prácticamente desde el día que nacen, los niños y las niñas se sienten perturbados por el llanto de otros niños, respuesta que algunos consideran como el principio de la preocupación por otros y otras, ¿no? Esta preocupación solidaria surge inclusive antes de que el bebé pueda darse cuenta plenamente de que existe como ser separado de los demás. Es muy interesante cómo nos vamos constituyendo como seres humanos y cómo ese ponerse en los zapatos del otro desde la primera infancia se va desarrollando. Por esto decimos que una cultura de paz, una relación de buen trato con los otros forma parte de nuestra subjetividad. Y lo que ha pasado es que la cultura en la que vivimos nos va deshumanizando. Por eso es tan importante retomar nuestra humanidad, no permitir perder ser lo que somos. Te invitamos a continuar con estos conversatorios, acompañarnos en estos conversatorios sobre cultura de paz y buen trato, para que seamos seres humanos más humanizados, para que no perdamos esta esencia propia de nuestro ser y estar en el mundo como seres humanos humanizados. Compartiremos en estos conversatorios los principios del buen trato. Hemos hablado hoy del reconocimiento, hemos hablado de la empatía, hablaremos más adelante de la interacción igualitaria, del diálogo y comunicación, de la negociación y de la justicia social, fundamental para el buen trato y para la cultura de paz. Por esto decimos que no es una cuestión solo de decisión personal, es un tema político, porque atañe también a la gestión de nuestro país, de nuestra sociedad. Me cuido, recuerda, te cuido, nos cuidamos. Vamos a hablar también de los valores fundamentales para la cultura del buen trato, para la cultura de paz. Compasión y solidaridad. Sentir el dolor del otro, compadecernos por el otro y acompañar al otro. ¿Sí? Ser solidarios para la resolución de las situaciones. Implica también indignación y dignidad. Esto es, ser indiferentes. Cuando no somos indiferentes, cuando nos indignamos, exigimos justicia, ¿sí?
que no dejemos pasar por alto. Cuando veamos un niño pidiendo en la calle, indignémonos, no con el niño que está pidiendo en la calle, o no con la niña que está vendiendo flores, o no con el niño que está limpiando tu cristal. Indignémonos con la sociedad, con el Estado que permite esto, y contigo, conmigo misma, que he sido indiferente a esta realidad. Esta es la sana indignación, y es una indignación desde la dignidad que tenemos como seres humanos. Una cultura de paz requiere igualdad de oportunidades, recordemos esto. Otro de los valores fundamentales para la cultura de paz y la cultura del buen trato es la justicia y la libertad. ¿Cómo podemos ser libres si no tenemos un pensamiento crítico? ¿Cómo podemos ser libres si escuchamos canciones que nos van degradando, la bailamos y luego decimos, ay, es que no me doy cuenta de que esta canción me está degradando? La música es fundamental también, porque la música es un lenguaje que transmite un sentido, que transmite algo. Y si estoy cantando una canción que dice, ya no sé qué hacer, ya no sé cuál quedarme, todas saben en la cama maltratarme, estoy enamorado de 4 babies y lo canto y lo disfruto y lo esto, ¿cómo puedo luego exigir dignidad, derechos? ¿Soy libre escuchando esto y tarareándolo? Pues déjame decirte que no hay libertad, porque eres libre cuando exiges el reconocimiento del otro. Eres libre cuando puedes leer esto, escuchar estas canciones, ponerte un ejemplo y sacarla de ti, alejarla de ti. ¿Por qué? Porque no te representa, porque te están degradando, ¿sí? Esto es clave también y sobre todo lo hablamos no solo con los jóvenes, porque uno de los problemas más graves que tenemos en la República Dominicana son estas bachatas y esta música urbana o merengues, que lo que van transmitiendo es la degradación del ser humano. Y así no vamos a construir una cultura de paz. Así no vamos a eliminar el maltrato infantil, así no vamos a eliminar la violencia contra las mujeres. Si seguimos cantando, bailando, tarareando canciones que nos degradan, ¿m? Como te compro tu novia, si fuera un objeto, como estas canciones que cosifican a la mujer y que hacen del hombre pues también un instrumento, una cosa, una cosificación. No hay verdadera libertad y se está atentando permanentemente contra la dignidad del ser humano. Y este es un tema que no solo atañe a, a quienes cantan estas canciones, sino también a quienes la escriben. ¿Dónde están estos compositores que no pueden escribir otra cosa que no sea degradación del ser humano? Pero también, señores, quienes la escuchamos, nosotros podemos escoger. Y si nosotros no la escogemos, no se vende. ¿Sí? No es posible que canciones que nos degradan tengan millones y millones de likes. Cuestionemos nuestro modo de ser y de estar en el mundo. Exijamos un mundo más humanizado para nosotros. De ahí, otro de los valores fundamentales para una cultura de paz, que es la esperanza. Si perdemos la esperanza, perdemos la razón de ser y de estar en el mundo. La esperanza es el motor que nos mueve y que nos dice que sí, que podemos construir un mundo mejor. Por eso seguimos apostando y seguimos acompañándonos en este gran desafío de ser mujeres y hombres por una cultura de paz. Gracias por estar aquí y te invito a que continúes acompañándonos en nuestros conversatorios sobre cultura de paz y buen trato para ser mujeres y hombres humanizados. Gracias por estar aquí. Soy Rita Ceballos, directora de la Unidad de Estudios Mujer y Hombre y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica María Maestra.